Pagar de La Tabaré es lo que estamos escuchando. Y contame, Diego, ¿por qué elegiste este tema para empezar tu columna del día de hoy? En principio porque es una banda que me gusta mucho, se llama La Tabaré River Rock Band, que es una banda uruguaya clásica del rock and roll. Me encanta Tabaré como personaje, es un tipo que me echa mucha poesía en su música, hace teatro, se las recomiendo mucho, ya lo dije. Tengo un amor por Uruguay en particular, así que también por ahí, pero además este tema en particular, Pagar y Pagar, habla un poco, canta un poco cómo todos los espacios de la vida se han vuelto bajo esta condición, pagar y pagar, ¿no? Todo el tiempo pagar por respirar, pagar por salud, pagar por lo que comprás, por lo que pagás, por lo que dejaste de pagar, todo el tiempo pagar. Y bueno, vamos a estar hablando un poco justamente de esa transformación, ¿no? La columna de hoy se llama Capitalismo cognitivo, riqueza y precariedad, y entonces vamos a trabajar sobre eso. Si tuviéramos que hacer una, así como definición lo más sencilla posible para quienes no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de capitalismo cognitivo, ¿qué nos puede decir como para estar en sintonía todos sabiendo de qué vamos a hablar? Capitalismo cognitivo se le dice a la transformación que sucede alrededor de los años fines de los años 1960, de la década de 1960-1970 del siglo pasado, que es un cambio estructural que se da a nivel global y tiene que ver más que nada con la difusión y el rol cada vez más preponderante del conocimiento en la organización productiva y en la dinámica del progreso técnico. Es decir, todo lo que sucedió con el salto tecnológico, ¿no? Con el desarrollo de la informática, con la biotecnología, con la robótica. Es decir, que todo ese cambio, de alguna manera lo que se dice, por eso ya no es, como lo anterior se lo conoce como capitalismo industrial, ahora vamos a ir viendo cuáles eran las características del capitalismo industrial y cuáles son las que se señalan como características del capitalismo cognitivo, pero es ese cambio que se produce a partir de la introducción del conocimiento en la organización productiva, es decir, que cambian las formas de producción de nuestra sociedad por este cambio tecnológico. Pero lo novedoso, en verdad, no es que el conocimiento pasa a ser parte de la producción, sino que el conocimiento también es, el término que se utiliza en los ensayos es un término marxista, se dice subsumido bajo la lógica del capital. Es decir, que el conocimiento, o sea, ya no es una novedad que el conocimiento era parte obviamente de la sociedad, ni que se utilizaba en el desarrollo tecnológico ni nada, pero sino que la novedad es que cómo el conocimiento empieza a funcionar en esta nueva lógica, ¿no? O sea, si pensamos en los años 60, 70, lo que se plantea es un quiebre en la figura, por ejemplo, del trabajador tradicional, ¿no? El trabajador encerrado en la fábrica, con trabajo mecanizado, etcétera. Acá el trabajador pasa a tener algo que hablábamos mucho acá, que hablamos mucho en el programa, su tiempo libre también volcado a producir, ¿no? Como el cambio tecnológico produce eso. Tenemos los celulares, tenemos las computadoras y todas esas cosas, ¿no? O sea que no es algo que me sucede a mí solamente. Tiene una historia, un contexto. Tiene una historia, un contexto y toda una cosa estructural atrás tuyo. Somos muchos. Somos muchos. No estás sola. No estás sola. En esta precariedad. Es tan radical el cambio que, por ejemplo, un autor como Franco Berardi Bifo, de quien ahora la editorial Tinta Limón va a sacar un librito que tiene que ver con su investigación sobre su conceptualización sobre lo que sucedió en la pandemia, que se llama Umbral, que es un autor también que trabaja mucho con este tipo de concepto de capitalismo cognitivo. Él dice que, voy a citar algo de él para que se entienda, él dice que la mutación tecnocomunicativa fue tan drástica que el problema de la transmisión cultural también es enormemente complicado.
dice que no puede ser reducido a un problema de transferencia de contenidos de la memoria política, es decir, la historia de la resistencia pasada, etcétera. No puede tampoco reducírselo a un problema de transferencia intergeneracional de valores, porque esto es inevitablemente moralismo y los valores no significan nada por afuera de las condiciones sociales, técnicas, antropológicas, dentro de las que se modela el comportamiento humano. O sea, lo que Bifo también está señalando con eso es este cambio es tan drástico y tan radical que aún la memoria cultural y social que tenemos de la generación anterior no es transmitida como se piensa siempre que ha sido transmitida, porque justamente está la tecnología por medio. A mí en particular me pasa mucho, por ejemplo, con la generación más joven, ¿no? Yo que soy parte de una generación, digamos, que creció. Yo tenía 20 años en el 2001, por ejemplo, y veo la generación más joven hoy, sobre todo la generación más despolitizada, ¿no? Porque también hay una generación politizada full, pero hay un quiebre como muy grande, ¿no?, en el manejo de la tecnología y lo que eso produce a nivel de la subjetividad, es decir, a nivel de las emociones, de la sensibilidad, de cómo ven el mundo. No, quería agregar que tu cara de pregunta. Incluso los y las jóvenes muy politizados también, digamos, tienen un uso de las tecnologías que, bueno, un caso para mí que es muy evidente es Ofelia Fernández. Digo, es una piba que todo el tiempo usa las redes, y en las redes ves denuncias y ves una foto de ella de cuando fue a bailar. Digo, es como hay una mezcla, porque la piba, está bien, es legisladora, pero es una piba también, ¿no? Como cualquier otra. Sí, claro. Pero si les parece, vamos a señalar algunas características de lo que es el capitalismo industrial, digamos, algunas características que tenía lo que se conoce como el capitalismo anterior a este capitalismo cognitivo que se da en la década del 70. Por ejemplo, en el capitalismo industrial había una separación nata, como decíamos, entre trabajo material y trabajo inmaterial. Es decir, el trabajo que era productivo, por un lado, y después vos tenías fuera de la fábrica, fuera de tus 8 horas de trabajo, digamos, el tiempo libre. Por otro lado, el tiempo libre de alguna manera se descubría como un privilegio de clase, por un lado, o como improductivo, ¿no? El tiempo libre era algo considerado improductivo, algo que, por ejemplo, el feminismo ha venido a traer en discusión, ¿no? El trabajo doméstico como también productor. Ese quiebre se da fuertemente, de hecho no por nada ahí sucede la segunda ola del feminista, justamente porque ponen en discusión eso, qué tan improductivo era ese tiempo. Otra característica, bueno, era la división. O para quién era improductivo, ¿no? Claro, bueno, desde el punto de vista de... Para ese tipo de capitalismo. Exactamente, ¿no? Para ese tipo de capitalismo era improductivo, exactamente, como sucedía en el espacio, digamos, por afuera de la fábrica, o del trabajo propiamente dicho, de las horas de producción, digamos, era considerado como algo improductivo. Por eso también esto de privilegio de clase, ¿no? Porque también estaban, digamos, no los que se dedicaban al trabajo improductivo, sino también, qué sé yo, los que se iban de vacaciones, los que tenían tiempo para leer, para ir al cine, para disfrutar de la cultura. Otra característica es la división del trabajo, que era el trabajo como era un gasto de energía nada más, y se apuntaba a un trabajo mecanizado y repetitivo. Es decir, que de alguna manera se intentaba reducir esa dimensión intelectual, ¿no? O sea, la idea era el trabajador en la fábrica serial, ¿no? Trabajando, apretando botones, y esa era un poco la idea. Sí, no poder poner como a servicio del trabajo nada de la creatividad, de la imaginación, que pudiera aportar cada persona en particular, ¿no? Era como, la acción es esta y casi que la podía llevar a cabo cualquiera. Exactamente. Claro, al estilo Charles Chaplin en tiempos modernos. Pensando en esa película. Qué buena peli, ¿no? Es el típico ejemplo de la alienación en el trabajo, en el Fordismo, digamos. Exactamente, el Fordismo, el Taylorismo, el Fordismo posterior. Después, la lógica de la acumulación justamente estaba fundada sobre una idea de empresa que producía bienes materiales, ¿no? Era la empresa como productora y como lugar además que tenía el trabajo. Por ende, el monopolio patronal tenía la organización del trabajo. Es decir, los medios de producción, esto lo digo porque después sobre el final de la columna vamos a estar hablando de un poco de economía popular. Bueno, los medios de producción en estos casos se consideraba que estaba en manos de los patrones, ¿no? Eran los que tenían la fábrica, los obreros daban su fuerza de trabajo y los patrones extraían su plusvalía. Ahora, ¿qué sucede en el capitalismo cognitivo? Entonces, en principio hay un derrumbe entre la frontera entre producción y reproducción.
¿no? Esto que decíamos, ya no hay una línea tan clara entre el espacio de trabajo y el tiempo de no trabajo, ¿no? Esto que también veníamos hablando antes un poco, ¿no? Como uno se lleva el trabajo a casa y en verdad estás todo el tiempo produciendo. O sea, el trabajo deja de ser medible en los tiempos tradicionales de la fábrica, por ejemplo, ¿no? Ya no producís, no trabajás solo esas 8 horas. Como deja de ser cuantificable también, ¿no? Exactamente. Esa es una de las características más grandes que toma el capitalismo cognitivo, justamente como el saber no lo podés medir a nivel de producción, es sin medida. Claro. ¿Qué hace el capital? Qué bueno poder explotar eso. Qué bueno poder, exacto. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Te estás adelantando, María Estefanía. Bueno, sí, es interesante cómo el capitalismo reacciona a una conquista obrera, que es la reducción de las horas de trabajo, ¿no? Que antes se laburaba 12 horas como algo normal a principios del siglo XX, y una de las principales conquistas obreras fue bajar la jornada laboral a 8 horas, y el capitalismo retruca diciendo, bueno, si querés laburar 6, pero en tu casa también vas a tener que seguir laburando. Exactamente, claro, estaba pensando justamente una de las cosas que sostienen estos autores es como eso no medible, digamos, que se produce en toda. Ellos hablan de, lo tengo acá anotado, de jornada social. No, ya no es la jornada laboral, sino que se habla de jornada social. Estás todo el tiempo produciendo, y la paradoja o el conflicto se da justamente al interior de esto que vos señalabas, Estefanía, que el capital intenta reducir esa producción en exceso que se da, la reduce a la ley del valor del trabajo. Es decir, que se da como se dice, un conflicto grande entre la producción social que hay, que excede la jornada laboral del trabajo, y que el capital intenta de alguna manera reducirla o cuantificarla justamente. Entonces, de ahí viene también la desvalorización de ciertas actividades y la precarización. O sea, de alguna manera el capital, en verdad, logra bloquear las fuentes mismas de producción, ¿no? Porque eso es lo que decía al principio, ¿no? El capitalismo cognitivo, lo que se plantea es que el capital se apropia de todo ese saber, pero lo reconoce solo como valor y fuerza de trabajo. Y en verdad producimos todo el tiempo. O sea, el capital se aprovecha de todo ese exceso. Es decir, hay un conflicto entre el carácter social de la producción, que lo producimos todos, y el carácter privado de la apropiación de eso que producimos todos. Bien. Asusta un poco. Sí. Asusta un poco, pero es así. Vivimos en este sistema. Bueno, y lo que traje es algunos datitos para que veamos de qué manera se apropian de la riqueza que producimos todos. Así que traje algunos datos para compartir, que es, según Oxfam, por ejemplo, las 42 personas más ricas del planeta acaparan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Ay, perdón, ¿según quién? Que no escuché. Oxfam. O sea, no entendí. Estabas viendo el partido. Oxfam es una red de organizaciones con sede en Oxford. Eso quería saber. Está muy bien, Mati. No, la fuente, viste, es importante. La fuente es importante. El 82% de la riqueza generada en 2017, no hay tantos datos actuales todavía en pandemia, hay algunos igual, pero el 82% de la riqueza generada en 2017 fue a parar a manos del 1% más rico. 82% de la riqueza en manos del 1% más rico. Aguante la autogestión. El 50% más pobre, es decir, 3.700 millones de personas, no se benefició del crecimiento económico. Autogestión. Cada vez es como el eslogan. Las mayores una fortunas, mejor repartija, ¿no? Muy bien, Estefanía, veo que has estudiado. Ay, sí. Las mayores fortunas incrementaron su patrimonio a un ritmo del 13% anual entre 2006 y 2015, mientras que los salarios apenas crecieron el 2% anual.
Sí, de a poco nos vamos como bajoneando. Después subimos. Estamos a punto de tirarnos por el 5º piso. Pero son datos que esto hay que saber para después justamente entender por qué una empresa como Globo puede funcionar y qué significa el tipo de trabajo que uno desarrolla. Totalmente. El mayor incremento en el número de 1.000 millonarios, ya ni siquiera son millonarios, son 1.000 millonarios de la historia, se produjo en 2017. Oxfam precisa que hay 2.043 personas con fortunas por encima de los 1.000 millones de dólares, de los cuales 9 de cada 10 son hombres, para variar. Bueno, hay una, por lo menos que no. Hay una que no. No sé si celebrarlo o me tira todavía más abajo. Este dato también es para que nos tire bien abajo. En 12 meses, la riqueza de esta élite ha aumentado en 772.000 millones de dólares. Esta cantidad equivale a lo necesario para terminar 7 veces con la pobreza extrema en el mundo. O sea, los tipos tienen la guita para acabar con la pobreza del mundo. 7 veces. No una, 7 veces lo pueden hacer. O sea que si se les quitara un poquito, ¿no? Bueno, acá en Argentina, justo lo veníamos hablando antes, se está dando la discusión por el impuesto a la riqueza y una de las cosas que se plantea es todo este tipo de... Si quieren después les tiro unos datitos. El problema ahí es la defensa o la crítica al impuesto a las riquezas de personas que no son multimillonarias. Sí. Y bueno. Ahí está la síntesis del capitalismo. El problema es el capitalismo. Claro, es que te iba a decir eso. Esa es la lógica del capitalismo. Así como ves un empleado defendiendo al patrón que lo recontraexplota, y vos decís, pero ¿por qué hablas de esa cosa de ponerse la camiseta? No, sos material descartable para el patrón, ¿no? Y sin embargo, nos convencieron de que jugamos para el mismo equipo. Si les parece también, vamos a traer unos datos de Argentina. Hoy vinimos recargados. Hoy estamos muy politizados. Estamos muy politizados. En Argentina encontré un análisis de Naciones Unidas que está hecho en pandemia, es del 19 de junio de 2020 y se llama, tiene que ver con el impacto socioeconómico y ambiental. Le tiro algunos datitos. Dice, en el segundo semestre de 2019... No, deja ver. Bueno, dale, terminamos acá, María Estefanía. Hablemos de ponis. En el segundo semestre de 2019, la pobreza en Argentina afectaba al 53% de las niños y niñas y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020. Por su parte, la pobreza extrema podría llegar al 16,3% hacia el final de 2020. En términos de volumen de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niños, niñas y adolescentes pobres pasarían de 7 millones a 7,76 millones. La pobreza extrema de 1,8 a 2,1 millones de personas. Si la vivienda está localizada en una villa o en barrios populares, la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niños y niñas. Es decir, que la ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina, que llevaron a cabo organizaciones populares y sociales, indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares. O sea, casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, algo que hablábamos con Mati antes de venir. El 98% no tiene acceso a red local, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural. O sea, 4,2 millones de personas que viven en barrios populares sin condiciones dignas de vivienda. Incluso en provincias como Neuquén, que estamos Total. Acá nomás de Vaca Muerta, donde se extrae gas y petróleo, ¿no? La CETEP tiene un informe muy detallado de este Registro Nacional de los Barrios Populares, donde se vea más provincia por provincia, y Neuquén es uno de los más grandes. Neuquén tiene varias características, tiene mucha propiedad estatal en las tierras, bueno, tiene ahí unas características, es muy interesante. Para que le interese ver, se mete en la página de la CETEP y están los informes ahí. Después otros datos. Si bien Argentina es uno de los países más urbanizados de la región, contiene más de 4.400 barrios populares, como decíamos, donde al menos 4,2 millones de personas, el 10% de la población total de Argentina, vive sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. O sea, 1 de cada 10 argentinos no accede. Más o menos, exactamente.
Datos previos también a la crisis de la pandemia enseñan que más del 85% de los y las trabajadores de los barrios populares son empleados informales, precarizados, eventuales o independientes, que en la mayoría de los casos viven al día y fuera de toda red de protección laboral ante shocks como la crisis sanitaria. Solo el 12% de esta población, este también es un dato que después vamos a traer más adelante, solo el 12% de esta población percibe ingresos de un subsidio estatal, siendo la mayoría mujeres, 62% del salario complementario y 74% hacemos futuro. El 31% de las mujeres y el 73% de los hombres tienen un trabajo con ingresos, números que bajan drásticamente en trabajos registrados con el 10% y el 24% respectivamente. Y un dato que tiene las Naciones Unidas que me pareció bastante llamativo es: actualmente en la Argentina 11 millones de personas reciben asistencia alimentaria. ¿Sabes qué? Estaba por preguntarte, no sé si lo tenés ahí, recién mencionabas el dato de quienes recibían asistencia del Estado. Sí. ¿Eso es sobre el total de la población? Sí. ¿Lo podés repetir, por favor? Espera que lo busco. Oh, te maté. Control F. 12% creo que dijo. Sí, solo el porque 12%. No, perdón, es el 12% de la población de 4,2 millones de personas que viven en barrios populares. De 4,2 millones de personas, solo el 12% percibe ingresos de subsidios estatales. Claro. No, es interesante, es un dato importante a tener en cuenta también, sobre todo cuando hablamos de los planes, de quienes los cobran y cuando escuchamos decir en Argentina se mantienen vagos, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente... Es un porcentaje ínfimo quienes lo cobran. Si les parece, vamos a ir a eso. Mi titulito era Desandar el sentido común. Ese justamente es uno de las grandes mentiras que se difunden desde los medios dominantes y además desde el sentido común, ¿no? Y muchos lo reproducen como si fuera algo que es real. Y bueno, traje un par de datos para... Sí, son también significantes, ¿no? Que se asocian, ¿no? La misma, tal vez, población que exige que no se cobre impuesto a las riquezas, que nunca va a llegar en su vida a ser rico. 12.000 personas se supone que van a pagar ese impuesto. Solamente ese mismo núcleo de la sociedad es proclive que tenga la misma concatenación de sentidos cuando habla de un otro que vive en la villa, ¿no? Totalmente. O sea, queda englobado y universalizado de todas las personas que viven en la villa o en barrios populares son quienes cobran planes sociales. Claro, ese núcleo de gente se queja de que alguien que tiene necesidades cobre un subsidio y no se queja de que una gran empresa no pague impuestos, como por ejemplo o que las mineras solo paguen por lo que declaran que extraen. Eso no les afecta, no les importa, pero que el Estado le dé 10.000 pesos a alguien que está en situación de pobreza es indignante. Sí, yo ahí que no lo traje hoy a colación, pero también es una de las discusiones que se da para sostener la necesidad del impuesto a la riqueza, es hasta una cuestión ética. Digamos, estamos dejando que compatriotas, compañeros y gente esté en este tipo de situaciones. Entonces uno podría hasta apelar un poco a la empatía y hasta una cuestión ética. No podemos dejar que gente viva con nada, que no tenga acceso al agua. Digamos, eso por un lado. Por otro lado, pensaba también en lo que vos decías recién, también hay un tema con la información, ¿no? Porque en general, una de las cosas que se está planteando ahora cuando se discute el impuesto a la riqueza es que hay datos sobre la pobreza. De hecho, los datos están al alcance. A mí me alcanzó con entrar a las instituciones pertinentes y están al alcance de la mano. En cambio, no hay tantos datos de riqueza que después los vamos a estar contando. Estefanía. Sí. Ay, qué canchero. No, me quedo pensando en cómo podemos tolerar como sociedad que más del 50% de los niños y niñas de este país vivan en la extrema pobreza. ¿Qué futuro les espera a esas personas? Las próximas generaciones, ¿en qué condiciones van a vivir? Me quedé pensando en esto de cómo significamos a quienes cobran un subsidio del Estado, cómo el desafío que nos plantea la clase media más que nada, que durante la pandemia hemos recibido a través de las empresas subsidios del Estado, ¿no? Muchos, bueno, ustedes no porque tienen su propia librería, pero muchos fuimos
hemos cobrado parte de nuestro salario a través de un subsidio del Estado. Claro. ¿Qué otros significantes, ojalá que empiecen a aparecer, qué otros significantes le podemos empezar a poner a subsidio del Estado? Que no esté asociado directamente con vivir en una villa, con ser vago, con no tener recursos intelectuales ni educacionales, ¿no? Claro. Hay mucha más gente de la que se piensa. Miren, traje un texto firmado por Roberto Kachanowski, publicado el 12 de septiembre de 2020 en Infobae. Traje un fragmentito para que se vea. El texto se titula "Los planes sociales agravan la pobreza". Y en un fragmento dice: en la Argentina se ha instalado la cultura de la dádiva y mucha gente se ha acostumbrado a vivir del trabajo ajeno, considerando esa forma de vida como un derecho adquirido. Hay gente que se siente con derecho a no trabajar y a que otros los mantengan. Y ya van generaciones que crecen viendo a sus padres sin trabajar, viviendo de planes sociales, con lo cual toman como algo normal que otros los tengan que mantener. Este tipo vive en otro planeta. Por un momento pensé que estaba hablando de Macri. Totalmente, ¿no? Sí. Porque si invertís o sea, si escuchás eso, puedes hablar, o sea, alguien que no labura, que vive de los padres, que vive del Estado. Cualquier hijo de millonario. Claro, no, pero, o sea, entonces, se supone que, existe una porción de la población que trabaja y paga sus impuestos, y otra que no trabaja y vive de subsidios. Después están los que pagan impuestos, que están dirigidos a sostener las políticas sociales. Tercero, se sostiene que hay grandes impuestos a las empresas y personas que producen y trabajan, hago comillas, producen y trabajan, eso están los que producen y trabajan y los que no. Sí. Ya vimos que en esta situación de capitalismo cognitivo todos producimos de alguna manera, solo que se desvaloriza el trabajo y la actividad que hacemos. Y se desalienta, dicen que estos grandes impuestos que tienen las empresas, además desalienta la riqueza y sostiene al país en el estancamiento crónico desde hace décadas. Así que la idea es un poco desandar este sentido, para lo cual también traje algunos pequeños datos que tiene la OCSEP, que es el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, que también se basa en los distintos ministerios nacionales. Acá está lo que vos decías, lo que preguntabas, Estefanía, sobre una población de 4.174.221 millones de trabajadores. Existen 638.262 cantidad de planes. Esto es anterior a la pandemia, ¿no? Obviamente. Ahora con los planes dimos el dato, son 11 millones de personas que de alguna manera han recibido. Pero se habla de que en un universo de 4.200.000 personas, 638.262 planes. O sea, es una proporción de solo el 15,3% de la población, y si lo medimos en relación al total de la población económicamente activa, la proporción es apenas del 3,32%. Ese dato es el que me interesaba. Nada. El 3%. Es el 3% de la población económicamente activa. Sí. ¿Sí? En promedio, este también es un muy buen dato, a mí esto me partió la cabeza. En promedio, no, claro, porque viven de planes, se embarazan para cobrar planes. En promedio, el plan representa el 34% de los ingresos de las personas que los reciben. Es decir, que el 66% restante es obtenido a través de una actividad productiva retribuida por el mercado. O sea, laburo. Ni la gente que cobra planes no trabaja ni tampoco viven del plan. Y además pagan impuestos. Claro, porque y el IVA, por lo menos. Sí, claro. No, creo que iba por ahí también. Una de las cosas que decías es, bueno, nosotros trabajadores pagamos impuestos y con eso le pagan los planes a los vagos. ¿Esto es así también? No. ¿De dónde sale esa plata? Justamente será el siguiente ítem. Ay, por eso. En la estructura tributaria, el IVA pasó de representar en 2015 el 28,2% de la recaudación al 30,5% en 2019. ¿Sí? Estamos en 28,2, 30,5 en 2019. De mismo modo que el impuesto al cheque pasó del 6,3 al 7% en el mismo periodo. Durante los mismos años, la recaudación por impuesto a las ganancias pasó de explicar, escuchen esto, el 24,8, o sea, entre 2015 y 2019 pasó del 24,8 al 21,8. No, es decir, que se redujo. Creer. Y el impuesto sobre bienes personales pasó del 1,2 al 0,6. Claro, totalmente regresivo. Una de las palabritas claves para mí es desigualdad.
Si tomamos las erogaciones, esto en relación al gasto social de 2019, para cubrir los 638.262 beneficiarios de programas sociales que mencionamos antes, el salario social complementario más el Hacemos Futuro, el gobierno destinó algo más de 47 millones de pesos. Si quieren el número exacto, es 47.076 millones de pesos. Eso equivale al 0,2 del PBI. Este número, si lo comparamos con lo que el Estado argentino destinó en el mismo año, es decir, en el 2019, a pagar intereses de la deuda a acreedores privados y organismos multilaterales, es de 724 millones de pesos. Más de 724 millones de pesos, es decir, el 3% del PBI. Estamos hablando del 0,2 para planes, el 3% del PBI para pagar la deuda. Con el 3% del PBI tendríamos el conjunto del presupuesto de planes sociales multiplicado por 15. Ese es el datito. O sea que los datos son elocuentes. Hay concentración de la riqueza y monopolios por un lado y pobreza y precarización por el otro. Están los que caben y los que sobran, los integrados y los excluidos. Y así, ¿cerramos? No ¿O cerramos. falta? Vamos a hablar, si podemos, unos minutitos más, si les parece. Sí, está ahí esperándonos Adrián Moyano en un ratito, pero dale. El otro dato era sobre justamente la economía popular, un poquito para hablar de quiénes son estos trabajadores precarizados. Los trabajadores de la economía popular, como decíamos, el capitalismo cognitivo se centra en la idea de explotar el conjunto de la producción que tiene la sociedad, pero reducir su valor a solo lo que se produce bajo la ley del trabajo, es decir, lo que uno produce supuestamente en sus trabajos. En el capitalismo cognitivo, decíamos, esto produce de alguna manera la desvalorización de ciertas actividades y el no reconocimiento, además de estas actividades. La economía popular, justamente, son aquellas personas que se ven excluidas del sistema de trabajo tradicional y que inventan su propio trabajo. Otra característica, decíamos que en el capitalismo industrial, por ejemplo, los medios de producción estaban en los trabajadores. La economía popular tiene los medios de producción en sus manos, solo que no suelen tener mucha productividad, ¿no? Para eso justamente necesitan que el Estado les dé un impulso. Por ende no pueden desarrollarse en el libre mercado, ¿no? Por eso es tan importante que tengan políticas públicas y además una organización social para su crecimiento. Una cuestión que a mí me llama la atención, que justamente hay muchas organizaciones sociales hoy trabajando esto, hoy representan, este dato no lo tengo acá, pero sí lo sé de haberlo leído mucho, son el 40% de los trabajadores son parte de la economía popular. Estamos hablando de muchísima gente, son 5 millones de trabajadores. Una de las cuestiones que se plantea es que a partir de la mecanización justamente que ha tenido el capitalismo, de este desarrollo tecnológico que mencionábamos, produce también que se reduce, por un lado, la cantidad de trabajadores que tenés, que necesitas para una tarea, y por otro lado la exclusión del mercado laboral de muchísima gente. O sea, lo que justamente yo decía, que soy parte de la generación del 2001, lo que se conocía como desocupados, ¿no? Totalmente excluidos del mercado laboral, hoy son parte en su gran mayoría, de los trabajadores de la economía popular. O sea, lo que ha sucedido en este cambio es que el modelo de pleno empleo, dicen los trabajadores de la economía popular, ya no existe, ¿no? Ya no es posible. Antes se pensaba, por ejemplo, que había gente que era mano de obra. La mano de obra desocupada, digamos, servía como para, en algún momento, vos despedís gente, contratás al otro, ¿no? Bueno, eso ya no existe. Ya no va a haber pleno empleo. Entonces lo que se necesita es que se reconozca este tipo de trabajos. Así que para terminar, ahora sí, me gustaría decir que entonces lo que tenemos es, por un lado, una clase trabajadora que lucha para impedir su desmoronamiento, y los trabajadores precarizados que luchan por conquistar derechos, pero que ambas las unifican, que viven de su trabajo. Bien, y así entonces, ahora sí, cerrábamos la columna de Diego Ravena.